Buenas tardes, estudiantes de la UNITEC. Estamos por aquí con una actividad número 3 que quería grabarles para el conocimiento del tema de datos, información y conocimiento. Primero que todo, bueno, felicito a todos los estudiantes de esta materia que han sido responsables en la entrega de sus actividades. Realmente felicito a la mayoría del grupo, a pesar de que esta es una sección bastante numerosa. Veo con satisfacción que han enviado sus actividades. La mayoría, la gran mayoría han enviado sus actividades y realmente he estado satisfecha con lo que han compartido, con sus aportes, con lo que han entregado. Entonces, en ese sentido, yo el día de hoy quiero compartirles esta información que tiene que ver con el tema del corte 2, que es el que estamos desarrollando actualmente. Entonces, fíjense, eh, sabemos entonces que la unidad 2, del corte 2, viene la unidad 4, 5 y 6. Entonces tenemos por aquí la unidad 5, que tiene información interesante sobre datos, información y conocimiento. Y estructuras de comunicación, ¿verdad? Del conocimiento. Entonces, vamos a ver aquí lo que es la información, lo que es realmente la información. Fíjense que la información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que están de un conocimiento. Fíjense que hablando primero de datos, dato es una entidad que no tiene ningún mensaje en sí, es un valor. Cuando nosotros esos datos los organizamos en forma relevante, comienzan a convertirse en información. Por ejemplo, yo puedo decir que hoy es martes, muchos a lo mejor simplemente es un día, pero cuando tú dices martes, 21 de octubre, a lo mejor muchas personas cumplen año hoy, entonces ya se convierte en una información. Por eso es que yo les digo que un conjunto de datos me da una información relevante, tiene un significado para determinadas personas. A lo mejor una información para determinadas personas y a lo mejor diferente para cada uno. Entonces, la información es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen un mensaje. Como yo les digo, si yo les digo que hoy es martes 21 de octubre, estoy dando un mensaje que para alguien es un significado el día de hoy, porque a lo mejor les trae un recuerdo, o es la fecha de un cumpleaños o cualquier otro mensaje. Entonces, eso es la información y fíjense que cuando nosotros manejamos los sistemas de información, tenemos datos almacenados en tablas o archivos que una vez que esos datos se combinan y salen o se suministran en la salida del sistema de información, se convierten en una información para algo, que a lo mejor son tomados incluso para tomar una decisión. Pero también tenemos que, a lo mejor según la ciencia, la información puede ser también otro concepto. Aquí dice que la biología también se entiende información como un conjunto de estímulos sensoriales que se intercambian los seres vivientes. Aquí fíjense que viene siendo un enfoque diferente al que a lo mejor manejamos nosotros en el área de informática. Y hablan del periodismo también como un conjunto de mensajes intercambiados por diferentes actores en una sociedad determinada. Y por supuesto, en informática podemos hablar de información en cibernética, en termodinámica e en inteligencia artificial. Entonces tenemos diferentes tipos de información de acuerdo a algunos criterios. En las clases anteriores
en la sincrónica anterior, hablamos de los elementos de la comunicación, hablamos del emisor, hablamos del receptor, incluso hablamos del canal de comunicación. Por supuesto, a través de ese canal pasan los mensajes. Y yo puedo tener información confidencial o clasificada, que es aquella que se puede acceder, o sea, solamente un grupo pequeño de personas tienen acceso a esa información confidencial. Es quizás más secreta y delicada o privada. En una empresa o una organización pueden manejar sistemas de información donde tengan información clasificada que no todos pueden tener acceso a ella. Tenemos información pública, que es aquella donde cualquier persona puede tener acceso a ella sin tener ningún privilegio, ninguna o algún permiso especial como claves de acceso. Tenemos la información personal, que es la que manejamos nosotros, de nosotros individualmente, o de alguna persona en forma individual. Y la persona decide si la quiere compartir o no. También está la información externa, que es aquella que emana de un organismo o de una institución o de una empresa. Y por supuesto hay intercambio, por ejemplo, entre la estructura organizativa de la empresa y el mundo externo. Y la información interna que se maneja es la que está dentro de la estructura de la organización. O sea, se consume internamente en la estructura organizativa. Por supuesto, también tenemos diferentes usos de la información. Y como les había dicho, existe un receptor que recibe la información y le da el uso que necesita a esa información. Por supuesto, la información cuando llega nos aumenta el conocimiento de una materia específica, de un área determinada. Y yo hago uso de esa información según mi necesidad o mi requerimiento. Yo puedo también tomar la información para mis estrategias. Por ejemplo, en una empresa para las estrategias de marketing, para competir con el área, en el área donde convivo. Entonces también tengo la información para apoyar la toma de decisiones de diferentes niveles dentro de la organización como tal. Y también la información puede tener un valor cultural, es decir, un valor cultural, lo que quiere decir que puede ser una información educativa donde yo la puedo divulgar. Y se dice que cuando yo tengo mayor cantidad de información de una entidad o de un elemento, tengo mayor conocimiento posible de ese elemento. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la información? La información tiene significado, es decir, tiene un contenido semántico, temático, contextual, que tiene alguna naturaleza y que el individuo la hace o le hace uso según su necesidad. Tiene importancia ya que la información siempre tiene relación con alguien que la emite, o sea, la emite y uno que la recibe. ¿Ok? Es vigente porque, bueno, la información debe ser válida en el tiempo en que se está determinando. Si yo tomo una información que está desapada eh, o está desactualizada, por supuesto no me va a servir de mucho. También está la validez de la información, que es que la información realmente sea confiable eh, y válida, porque me pueden dar una información falsa. Entonces la información es valedera, debe ser válida su contenido y fiable, por supuesto, de quien me la está dando. También tiene un valor que es un tipo específico, este, el que la recibe le da el valor a la información de acuerdo a su requerimiento. A lo mejor hay una información que le llega a un receptor y no le interesa porque no está en ese ámbito, pero puede haber otro que para él sí esa información sí esté acorde y tenga un valor para el momento. Por supuesto, también existe la información en la sociedad, lo que quiere decir la sociedad humana, porque se maneja la información y esta puede influir en la conducta del individuo para tomar decisiones,
para hacer estructuras organizativas, para hacer cooperación entre los miembros de una organización. Por supuesto, el tener información me permite abrir las puertas competitivas en una estructura organizativa. Y en la sociedad la información puede distribuirse gratuitamente. Sin embargo, hay información que puede ser patrimonio privado de una estructura organizativa. Por ejemplo, una industria de manufacturera pueden tener información privada que se especifica de algún proceso, algún producto que ellos manejen, sea privado, ¿no? No esté esa información de ese producto para que todos tengan acceso a él. También existe la información y el Estado, donde hay propaganda y censura en el control de la información que circula, de acuerdo a lo que llamamos la sociedad de la información y el manejo de de la información y de las comunicaciones, que muchas veces tienen normativas. Y también está el manejo de Internet como uno de los medios de comunicación masiva y donde la información, por supuesto, este, traspasa fronteras y circula mucha cantidad de información en un menor tiempo posible. Lo que quiere decir que también existen reglas y normas para lo que es la comunicación, ¿verdad? Y por supuesto tenemos la información en la informática, que es donde por supuesto conjun- se, con- este, se conjugan una gran cantidad de datos que procesados se convierten en información y que nosotros con el uso de los hardware de las computadoras podemos manejar grandes cantidades de datos, clasificación de datos, recuperación y transmisión de información y el manejo también de grandes sistemas de información. También está la información analógica y digital, que está en el marco de la electrónica, donde hablamos de diferentes tipos de señales, las señales analógicas y las señales digitales basadas en los manejos de las computadoras con señales binarias, ¿no? Que ya muchos de nosotros del área de informática conocemos. Entonces pienso, bueno, esto es importante en el conocimiento de lo que es la información en diferentes áreas, incluso en el área de la informática. Ahora fíjense ustedes que tenemos también lo que llamamos nosotros la pirámide de la estructura de la organización, que es un triángulo donde la base es mayor, la base del triángulo, porque es donde se maneja mayor cantidad de datos, la información que se filtra del manejo y proceso de los datos, y ya un nivel superior, que es donde se toman las decisiones en base a esa información y se maneja el conocimiento. Por lo tanto, se dice entonces, al igual que existe esta pirámide de los sistemas de transaccionales, sistemas tácticos y sistemas estratégicos, fíjense que también lo podemos relacionar con el manejo, el de base de la pirámide, con los datos que se extraen o que se incluyen en la estructura, y lo que es la información, que es donde realmente tomamos los datos, hacemos el proceso de cálculo, conceptualización, categorización, condensación de esos datos y se transforman para luego pasar a ser la pirámide, la parte superior, que es el conocimiento, que es donde yo puedo establecer mi conocimiento, estableciendo conexiones, haciendo toma de decisiones, tomando en cuenta estrategias de mercadeo, de competencia de otras áreas, en la parte superior de lo que llamamos nosotros el conocimiento. Ok, entonces fíjense, este material que yo les estoy compartiendo aquí está en la unidad 4, el impacto académico en la teoría. Por supuesto, también tienen algo del método inductivo y deductivo que lo pueden ustedes revisar.
y parte de lo que es razonamiento inductivo y deductivo dentro de un proceso de investigación. Tenemos entonces la actividad 1 del corte 2, que ya muchos me han enviado el mapa, 43 estudiantes, faltan muy pocos. Sin embargo, bueno, la tarea se amplió para rezagados hasta el 25 de octubre, pero de verdad que estos participantes, estos 43 participantes que han enviado la tarea, 43 de 51, lo han hecho bastante, bastante bien, siguiendo las instrucciones que les indicó. Ahora bien, también tenemos, por supuesto, lo que es la parte del porteo también de la actividad 2, que es el desarrollo de un cuadro comparativo. Por supuesto que tienen todavía oportunidad de enviarla, que es el 25 de octubre. Y bueno, también como les dije, ya hay 14 estudiantes que la han enviado. También bastante, bastante buenas las entregas que han desarrollado. Entonces yo los invito a que continúen así para nuestro tercer corte y para el último y cuarto corte. Como siempre les digo, cualquier duda, pregunta, háganmela por mensajería directa del aula virtual, que con gusto los atiendo.